Esta plantación y esta iglesia en español no sería posible si la Alianza Cristiana y Misionera no hubiera trabajado conjuntamente con Steamtown Church en inglés para plantar esta obra en español. A través de ese trabajo en conjunto, porque no se trata de denominaciones, sino que nos unamos para poder extender el nombre de Jesucristo a todo lugar que se necesite. Solo quiero mencionar algunos países donde los trabajadores internacionales o misioneros de la Alianza están trabajando actualmente. Burkina Faso, Uruguay, México, Tailandia, Taiwán, Francia, el Congo, Paraguay, Guinea, España y también países del Medio Oriente donde hay prohibición del Evangelio. En estos últimos lugares la identidad de los misioneros es protegida. Solamente en la Oficina Nacional de la Alianza saben los nombres de las personas que están trabajando en el Medio Oriente. ¿Usted sabe por qué? Porque si ellos declaran abiertamente que van con el objetivo de predicar acerca de Jesús, está prohibido en esos países. Los ministerios globales de la Alianza Cristiana y Misionera abarcan 81 países y territorios. En 70 de ellos hay más de 700 misioneros internacionales de la Alianza enviados desde este país, desde los Estados Unidos, para predicar el nombre de Jesucristo. Ellos están cuidando enfermos, muchos van con su profesión, van con lo que estudiaron en la universidad a servir a Jesús. Muchas veces pensamos que solamente estudiando Biblia podemos hacer el trabajo y la obra misionera, pero no. En su oficio, como quiera que usted se haya preparado en su trabajo, usted puede servir a Dios. Hay gente que está sirviendo a enfermos, otros que están construyendo relaciones con gente que está abandonada y presentando a Jesús a personas que están espiritualmente muertas. Ahora, es maravilloso estar involucrado en algo que tiene trascendencia eterna. Los salmos hebreos están llenos de este mensaje misionero de alcance a las naciones del mundo. El salmo que vamos a ver el día de hoy, en el versículo 3 dice: proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Esta es una palabra dominante en los salmos. Vamos a leer Salmos capítulo 96. Si está conmigo, me gustaría que se pusiera en pie conmigo, si es que pueda hacerlo. Si tiene alguna limitación física, no hay problema. Pero si puede hacerlo, póngase en pie conmigo para que podamos leer Salmos capítulo 96. Dice así la palabra del Señor: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria y entre todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Tome asiento. Los salmos están llenos de este mensaje, de mensajes misioneros que exceden las naciones. Aquí el salmista está hablando de anunciar de día en día la salvación de Jehová, de anunciar a todos los pueblos. Esto no solamente es un pasar de palabras, sino que este es un tema dominante en el libro de los Salmos.
Es muy interesante que este Salmo 96 se encuentra casi completito, casi con muy menores cambios, con algunos cambios leves en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, versos 23 al 33. Y en ese pasaje del libro de Crónicas, nosotros podemos ver la alabanza, el cántico, la oración de David, cuando él trasladó y movió el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén. Así que este salmo está recogiendo parte de esas palabras. Es prácticamente lo mismo lo que dice ahí. Realmente es digno de alabar y de bendecir el nombre del Señor por lo que Él ha hecho. David estaba celebrando porque el arca del pacto era un artefacto de oro donde se guardaban las tablas de la ley. En esa arca era de oro puro, estaba en el lugar santísimo. Dios había dado instrucciones al pueblo de Israel de cómo adorarle. Entonces Dios le había dicho, ustedes tienen que construir un tabernáculo de reunión. Recuerde que por mucho tiempo ellos fueron nómades, ellos se trasladaban en carpas, no tenían un lugar establecido. Entonces Dios le dijo, ustedes construyan una especie de templo portátil. El tabernáculo era un templo portátil. Me llama la atención porque desde un principio Dios está estableciendo la manera en que el hombre debe acercarse a Él. Muchas veces nosotros queremos establecer las condiciones para acercarnos a Dios, pero así no funciona la cosa. Asimismo, cuando usted va a buscar un trabajo, usted no pone las condiciones. Su empleador pone las condiciones de su trabajo. Asimismo, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, Él es quien pone las condiciones a nosotros. Él es el Dios Todopoderoso, quien nos dice cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Ahora, el Salmo 96 es un himno misionero para todos los tiempos. Está lleno de una nota jubilosa, está lleno de alegría, de celebración, pero también hay una declaración de juicio imperecedero, un juicio que tarde o temprano va a llegar. Así que el Salmo al principio debe haber sido compuesto para la adoración pública, porque esto es completamente una adoración. Y está dedicado para elogiar, para adorar, para alabar a Dios, para entregarle a Dios palabras de exaltación. Nuestro Señor es un Dios maravilloso, Él es creador y Él viene a juzgar a todos los hombres. La gente debe ser alcanzada con las buenas noticias, con el objetivo de que todos puedan participar de la alabanza al Señor. Esto es un gran salmo misionero y tiene temas misioneros. Recuerdo un compañero de trabajo que en su pensamiento ateo y agnóstico me decía, Dios es un Dios caprichoso, es un Dios egocéntrico porque Él busca que nosotros le alabemos, le digamos buenas palabras. Pero cuando nosotros entendemos quiénes somos nosotros y quién es Dios, y cuando nos damos cuenta de la realidad, realmente nos vamos a tirar al suelo, a tierra, y vamos a decir, Señor, yo no soy nada. Usted se va a sentir como una hormiguita mirada desde los satélites de la NASA. Así se va a sentir usted. ¿Y sabe qué? Aunque así nos sentimos delante de la presencia de Dios, pero Dios ha tenido cuidado de nosotros y Él está interesado en usted. Aunque usted se sienta muchas veces así, yo me he sentido así con la grandeza de Dios, pero también me alegra de que Dios se haya fijado en alguien tan insignificante como yo. Porque Él está interesado en todo hombre, en toda mujer, en todo niño, en todo anciano, porque Dios desea que nadie perezca. Él no quiere que nadie sufra eternamente, sino que Él quiere que todos conozcan su nombre, que todos puedan alcanzar la salvación.
El reinado que viene de Dios sobre las naciones del mundo encuentra su cumplimiento solo en el Mesías. Así que en algún sentido, algunos ven este salmo como mesiánico, porque habla que el Señor viene para reinar, y como nosotros sabemos, Dios exaltó a lo sumo a Jesús como Hijo de Dios, y Él va a volver un día para reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Si usted no se anima con eso, Dios ha prometido que Él va a venir por nosotros. Esa es una promesa y la esperanza de todo cristiano. Dice su palabra que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Vamos a ver por qué este salmo anuncia un gran mensaje misionero. Vamos a ver algunos puntos. Primer punto. Este salmo hace un llamado a cantar una canción nueva de alabanza al Señor. El salmista tiene una canción nueva para cantar. Se da cuenta que cuando hay algo que se repite en la Biblia es importante. Aquí 3 veces el salmista dice en los 2 primeros versos: cantad al Señor, cantad al Señor, cantad al Señor. Es difícil tratar de omitir o saltarse esta parte. El salmista no puede refrenarse más. ¿Sabe que cuando usted entra en una relación profunda con Dios, el único deseo que usted va a tener es de alabarle y bendecirle? Muchas veces pensamos, como ese compañero que yo tuve, que Dios es un Dios egocéntrico que necesita nuestra adoración. Pero cuando entendemos que realmente cuando nosotros alabamos y bendecimos al Señor, los que salen beneficiados somos nosotros, cambia su perspectiva. Porque cuando usted entra en la presencia del Señor y le adora, le canta, le dice palabras lindas, siente algo tan especial que no es comparable con nada en toda la tierra. El salmista está impresionado por la grandeza del Señor y sus obras maravillosas. Dice: cantad a Jehová nuevo cántico, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre y anunciad de día en día su salvación. Esto nos recuerda el pasaje de Apocalipsis en el capítulo 5, verso 9, dice: y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Toda la tierra está reunida ahí. En ese pasaje de Apocalipsis es un pasaje donde se muestra que de diferentes partes del mundo, de la tierra, los representantes de cada tribu y pueblo de todas partes adorarán a Dios. Ahora, ¿está usted alegre? Esto no es solamente para la gente antigua, la gente judía, o para la gente americana, o para la gente latinoamericana, o un grupo de élite, o un grupo de privilegio. Este mensaje es para toda la tierra. Los que serán reunidos alrededor del trono de la gracia de Dios son todos los que han doblado su rodilla ante el Señor, y aún aquellos que no quieran doblar rodillas en el día del juicio. Dice la palabra de Dios que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que incluso aquella gente que se muera renegando contra Dios, cuando sean resucitados y estén frente al trono de Dios, dice que doblarán sus rodillas. Sin embargo, nosotros debemos ser muy cuidadosos si pensamos que esto es solamente para nosotros. Esto no es algo exclusivo, no es algo sectarista. No somos una secta que eso es exclusivo, que vamos a cerrar la puerta, no vamos a dejar entrar a nadie más, porque nosotros somos la gente santa, la gente exclusiva, somos hijos de Dios y nadie más nos interesa. Tenga cuidado con esa manera de pensar. Este mensaje es un mensaje para todas las personas. Ante el trono de Dios se juntarán toda la gente de cada nación.
de cada tribu, quienes han rendido a Jesucristo su salvación. Dice acá, en este salmo nos recuerda la comisión de Jesús a sus discípulos. La gran comisión se encuentra en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Jesús está diciendo, yo tengo toda la autoridad. Así que, por lo tanto, ustedes vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. La palabra guardar también significa obedecer, así que enseñándoles que obedezcan todas las cosas que yo les he mandado, que yo les he dicho, y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otra ocasión, Jesús dijo en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se da cuenta? El Señor está prometiendo que hasta que sea predicado el evangelio a todas las naciones, entonces va a venir el fin. Todavía hay lugares en la tierra donde el evangelio no ha llegado. Dios desea que las naciones lo conozcan para que a través de él alcancen la salvación y la vida eterna. Vamos al segundo punto del Salmo. Nos llama a anunciar las buenas de salvación todos los días. Cuando usted se enamora del Señor, entonces usted quiere decírselo a todo el mundo. ¿Le ha pasado o no? Pero parece que cuando ya nos acostumbramos al Señor, nos acostumbramos a la rutina cristiana, parece que como que dejamos de predicar el Evangelio. Ya nos sentimos cómodos, nos aseguramos, estamos seguros de nuestra relación con el Señor, pero olvidamos que Dios desea que nosotros anunciemos la salvación de día en día. Esto se vuelve un estilo de vida. Cuando usted está lleno de su presencia en su vida, usted no puede hacer nada menos que compartir las buenas nuevas que usted ha encontrado en Jesucristo con los demás. Si usted lee el capítulo de la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, Jesús le dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y hay algo interesante en ese pasaje, porque usted se va a dar cuenta de que nadie nos sale ahí en el texto, y yo creo que no está a propósito, porque ellos lo entendieron muy bien. Nadie levantó la mano y le dijo, Jesús, ¿qué significa ser discípulos? Nadie dijo eso. ¿Por qué no dijeron eso? Porque Jesús les había enseñado lo que significaba ser discípulos. Si yo le pregunto a usted qué significa ser discípulo, estoy seguro que voy a obtener diferentes respuestas. Pero déjeme decirle que hacer discípulos significa que nosotros debemos transmitir vida a otras personas. ¿Sabe lo que hacía Jesús? Viajaba con ellos, comía con ellos, se sentaba y pasaba tiempo con ellos, les compartía. Ellos se conocían en la intimidad. Nosotros no podemos hacer discípulos si nosotros no buscamos tener relaciones intencionales con las personas. ¿Qué significa? Significa que usted tiene que estar pensando a quién puede usted entregarle ese mensaje de salvación, sobre quién usted puede influenciar su vida en Cristo. Cuando usted está mirando a las personas, usted sabe los que trabajan, tienen diferentes trabajos, diferentes quehaceres, o sus familiares o sus amigos. Usted probablemente tenga personas que no conocen al Señor. Entonces, uno de sus objetivos debe ser en que ellos vean en usted algo diferente, que usted pueda influenciarles a ellos. Muchas veces los cristianos terminan siendo influenciados por los amigos seculares, por los amigos que no conocen al Señor. Pero debe ser a la inversa. Usted debe influenciarlos a ellos. Ahora, cuando usted ve la palabra naciones,
Y la palabra pueblos, en forma plural, ello se refiere a la gente no judía. La gente no judía había recibido las buenas noticias y esto era su responsabilidad de compartirlo con sus vecinos que no eran judíos. Ellos habían sido escogidos por Dios para ser una gran nación de misioneros. Sí, pero ¿cómo? Sí. Miren, nosotros lo podemos ver desde ya aquí en Génesis, en el capítulo 12, cuando Dios llama a Abraham, el padre de la nación judía. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. A veces yo me siento como Abraham, porque yo no estoy en mi tierra que me vio nacer. Yo soy chileno. Chile es un país que está al final de América, del continente americano. Al final, al último, llega hasta Tierra del Fuego y tenemos la Antártica. Así que a veces me siento como Abraham. Yo salí de mi tierra, salí de mi parentela. Yo no tengo familia sanguínea aquí en los Estados Unidos. Pero me siento como Abraham porque estoy seguro de que Dios nos hizo un llamado como familia para venir acá a entregar las buenas de salvación donde Él nos ponga. Dice: sale de tu tierra y tu parentela a la tierra que te mostraré. Dice: y haré de ti una gran nación y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Versículo 3 dice: y bendeciré a todos los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta parte es asombrosa. Mire lo que le dice Dios a Abraham: y en ti, de otra manera, a través de ti, Abraham, serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Se da cuenta que desde el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, Dios ya está mostrando su preocupación por toda la humanidad y no por un grupo selecto. Él no solamente está pensando en los judíos. Él eligió a los judíos ciertamente, pero Él los escogió para que a través de ellos ese mensaje pudiera salir a todo el mundo. Ahora, hay algo interesante aquí. En la Gran Comisión se utiliza una palabra griega. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Sí, yo sé que es un lenguaje que no es muy familiar para la mayoría de nosotros. Por eso que nosotros ahora tenemos tenemos muchas traducciones al español. Nosotros a veces en Latinoamérica, la primera traducción que nos llegó fue la traducción de la Biblia de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que fue traducida por primera vez al español en el año 1569. Fue llamada la Biblia del Oso. Y ahora nosotros tenemos una Biblia en Latinoamérica y quizás muchas veces como cristianos evangélicos tradicionalistas nos cerramos a utilizar otra versión y utilizamos la Reina Valera 1960 y pensamos que esa es la palabra tal cual como Dios la pronunció. Es una traducción. De hecho, es una traducción que viene de España. Así que en esa traducción vosotros podéis ver que hay un lenguaje bastante diferente al que nosotros usamos en Latinoamérica. Nosotros en Latinoamérica nos decimos vosotros. Utilizamos usted, ustedes. En algunos países de Centroamérica utilizan una palabra un poquito más corta, vos. Nosotros nos hablamos así: vosotros estáis. Ese no es nuestro lenguaje. Ahora, no estoy diciendo que Reina Valera sea una Biblia que tengamos que desechar, no estoy diciendo eso. Pero la palabra de Dios ha sido traducida por eruditos, gente que ha estudiado los idiomas antiguos y ha contextualizado y contemporaneizado el lenguaje. Así que hay una palabra griega que aparece ahí en la Gran Comisión cuando dice: vayan a todas las naciones.
Vayan y hagan discípulos a todas las... ¿Sabía usted que la palabra naciones viene de una palabra griega que es la palabra etnos? Etnos, de donde se deriva etnia, ethnicity creo que es en inglés. Ethnicity, ¿estoy bien? Los angloparlantes ahí. Ethnicity. La palabra para naciones es la palabra etnos. Ahí usted se da cuenta que Dios no hace acepción de personas. Cuando nosotros estamos pensando en naciones, estamos pensando en países. Pero la gran comisión de Dios es más profundo que ir solamente a un país. Aquí nosotros estamos viviendo en los Estados Unidos de América. Pero hay diferentes grupos étnicos. Obviamente que la mayoría son americanos, pero también hay grupos afroamericanos, hispanos, asiáticos, africanos, etc. Ahora, eso nos muestra que Dios está interesado en toda persona. Hay conceptos que al ser humano le han dividido. Hay conceptos que han sido establecidos por el hombre. Por ejemplo, cuando ustedes llenaron el censo, los que participaron del censo o cualquier formulario gubernamental, habla de la raza. Dice, ¿de qué origen racial es usted? Y le ponen blanco, hispano, afroamericano, etcétera, 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 etcétera. Pero Dios no nos ve con esas distinciones raciales porque Él creó la raza humana. Por eso a mí no me gusta ese concepto de cuando diferenciamos entre blancos, negros, hispanos, todos somos la raza humana. Y Dios está preocupado de hispanos, de negros, de altos, de chicos, de gorditos, de flacos. No importa. Pero para nosotros hoy en día la apariencia física pasa a ser tan importante. Incluso lo veo diariamente en el vocabulario. Que los blancos acá, que los negros acá, que los hispanos acá. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a alcanzar a todas las personas, no importando su origen étnico. Diferente es decir origen étnico que raza, ya que raza, como le dije, fue una invención humana porque Dios creó la raza humana. El salmista declara en el versículo 10, el Señor Dios reina, Él es el Rey de toda la tierra y todo lo que está en ella. Vamos a pasar al punto número 3, ya se me está yendo el tiempo. Tengo mucho para compartir, pero tengo que cortarle ahí algunas partes al sermón, porque si no estaría aquí hablando 3 horas. Como dicen los mexicanos, tengo que mocharle, cortarle al sermón. Número 3, dice este salmo, porque nos hace proclamar al Creador de todo. Mire la grandeza incomparable de nuestro Dios. El verso 4 apunta que Dios es digno de nuestra alabanza, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es sobre todas las naciones, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Y el versículo 5, porque más el Señor Dios hizo los cielos y la tierra. ¿Se da cuenta de eso? ¿Sabe usted que la creación y la arquitectura de Dios es un recordatorio constante de su presencia, de que Dios creó todas las cosas? El cielo, la tierra, las estrellas, el orden del universo, los truenos, el destello. Todo es la voz de Dios hablándonos de que Él creó todas las cosas. Pablo, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, versos 19 al 20, dice, porque de lo que Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad,
se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Se da cuenta? Dios nos está hablando a través del universo. Ahora, si nosotros queremos cerrar nuestro entendimiento y ser necios, es otra cosa. Muchas personas piensan que la ciencia está en contra de Dios, pero no es así. La ciencia es compatible con la Biblia. Aunque la Biblia no es un libro científico, la Biblia soporta la ciencia y no la contradice. Muchas veces se nos ha dado a entender de que creer en Dios parece ser de personas de bajo intelecto o bajo coeficiente intelectual. Como que el Evangelio, las buenas nuevas, son para la gente pobre, la gente ignorante, la gente que no tiene estudios o cualquier cosa. De hecho, hay una película donde hay un pasaje que muestra este sentido humanista de ver las cosas. Hay una película divertida, se llama Nacho Libre. No sé si usted la ha visto, probablemente la ha visto. Es bien divertida. Es un orfanato que está ahí en la frontera de México con los Estados Unidos. Hay un monje que quiere ser luchador libre y él tenía un amigo, Skeletor, y su amigo, ¿cierto? Él le decía, yo no creo en Dios, yo creo en ciencia. Dijo, I don't believe in God, I believe in science. Y de alguna manera ese concepto se ha metido en la sociedad el día de hoy. Que si usted cree en Dios es anticiencia, pero la ciencia no ha venido más que a confirmar lo que ya estaba escrito en su palabra. De hecho, para que usted vea que no hay ninguna gente tonta que es cristiana, podemos ver que uno de los grandes científicos, el creador del genoma humano, Francis Collins, él es cristiano, confeso. El creador del genoma humano, él es creyente. Un periodista, Lee Strobel, un escéptico, un ateo, se había propuesto convencer a su esposa cristiana de que Dios no existía. Así que él determinó viajar a diferentes partes de los Estados Unidos y hablar con expertos. Lo que él no sabía, que en el viaje que él había decidido convencer a su esposa de que Dios no existía, al final del camino, él encontró a Dios. Él no pudo seguir sosteniendo su ateísmo, porque el ateísmo necesita más fe que la fe cristiana, porque el ateísmo también necesita fe. Usted debe creer que el cuerpo humano vino producto de la nada creó la nada. Eso contradice la ley. Una de las leyes de la termodinámica que dice que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si la creación espontánea o la creación de la nada pudiera ser verificable, nosotros lo veríamos todos los días, pero esto es una teoría que no ha sido demostrada. Así que los ateos necesitan más fe que nosotros los cristianos para seguir sosteniendo y creyendo su ateísmo. La creación nos revela al Creador. El apóstol Pablo escribió en Hechos capítulo 4, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Una vez el discípulo Tomás, un discípulo que le preguntó acerca de Jesús, ¿cuál es el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie va al Padre sino por mí. Jesús le está diciendo, no hay otro camino. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. Número 4, hay un llamado a las naciones del mundo para alabar y bendecir al Señor. Dice el Salmo 96, 7 y 8, dé al Señor la gloria y la fuerza que se le debe. El versículo 8, traiga una ofrenda al Señor y venir a sus atrios. Le debemos nuestras vidas.
El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice: preséntense como un sacrificio vivo, agradable delante del Señor, el cual es una ofrenda, un culto racional en entendimiento. ¿Qué significa eso? Que ahora ya no hay sacrificios de animales, pero nosotros con nuestro cuerpo, con nuestra vida, nos presentamos como un sacrificio vivo al Señor. Señor, mi vida te pertenece. Punto número 5, hay una advertencia de juicio. Aunque el mensaje de salvación es esperanza, porque nosotros predicamos esperanza, que a través de Cristo Jesús las personas pueden tener salvación y vida eterna. Pero también el mensaje es un mensaje doble. Es un mensaje de esperanza, pero para los que no quieran aceptarlo es un mensaje de juicio. No porque Dios sea un Dios malo, que quiera destruirlos, matarlos, sino porque Dios es un Dios santo que no tolera el pecado. Alguien que no tenga a Cristo está condenado. La palabra juez da la idea de gobernar y de reinar, y es la idea principal en el Salmo. Es el reino soberano de Dios sobre las naciones de la tierra. Un día el Señor dice en el libro de Apocalipsis que un día vendrá a reinar para siempre. Creo que le he hablado suficiente acerca del salmista, del Salmo 96. Quiero, para concluir, solamente decirle que este salmo nos recuerda la importancia de anunciar de día en día la salvación del Señor. Y eso es anunciar a Jesucristo. Y como el apóstol Pablo, inspirado, él declaró en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro. No hay otro camino. Los pastores no somos el camino. Los obispos evangélicos no son el camino. El Papa Francisco no es el camino. Los sacerdotes católicos no son el camino. Los santos de la Iglesia Católica no son el camino. Solamente Jesucristo es el camino. Ahora, para terminar, quiero darle algo práctico. No todos somos llamados a ser misioneros, en cierto sentido, porque en otro sentido todos somos llamados a ser misioneros. Pero recuerde que usted puede ser un misionero en su ciudad, puede ser un misionero sin irse muy lejos, puede involucrarse indirectamente. Hace un tiempo atrás yo prediqué un sermón que le llamé "Cada cristiano un misionero", porque cuando usted está predicando, usted tiene una misión de parte de Dios, de ir y predicar el Evangelio. Así que cuando usted habla con su vecino acerca del Evangelio y le presenta a Jesús, usted está siendo misionero, usted está cumpliendo una misión. Ahora, pero entendemos que muchas veces nosotros no podemos ir y cruzar las fronteras. El Señor me dio esa posibilidad. Viajamos miles de millas para llegar aquí a los Estados Unidos, para venir a buscar entrenamiento, conocer su palabra y poder enseñar la palabra de Dios y predicar el Evangelio y que muchas personas conozcan salvación. Así que yo me considero, junto a mi familia, somos una familia misionera. Salimos de nuestro país. Probablemente muchos de ustedes no van a salir del país, y eso lo entendemos porque este llamado Dios lo hace a algunas personas. Pero usted puede servir a Dios en el lugar que Él le ha puesto. Pero quiero darle algo que es algo práctico. Déjeme darle la estructura de cómo funcionan las misiones. Por favor, póngamelo en pantalla. Eso dice: movilizando la iglesia en misiones. Somos llamados a ir
somos llamados a orar y somos llamados a dar. Pero esa última parte no nos gusta. Ya cuando nos toca en el bolsillo, ya vamos a hablar de dinero. Pero ¿sabe qué? El dinero en sí no es malo. Dice la palabra del Señor que la raíz de todos los males no es el dinero en sí, sino que es el amor al dinero. Si usted ha sido bendecido materialmente y usted puede hacerlo, usted sostenga la obra de Dios. Es triste que a raíz de que cómo se han utilizado las finanzas en algunos ministerios que no han sido muy transparentes, la gente piensa que todo se hace de la misma manera, pero damos gracias a Dios por nuestra iglesia, por la organización que tenemos, por la transparencia que tenemos. Mire, esta es la estructura de misiones. Primero, debemos ir. Dice aquí en Mateo 28, 19, por tanto vayan y hagan discípulos. Así que es un mandato del Señor. Vayan, ir es parte de las misiones. Segundo, orar. Mire lo que dice 2 de Corintios en el capítulo 1, verso 11. Si ustedes nos apoyan con sus oraciones por nosotros, si muchos oran por nosotros, también serán muchos los que den gracias a Dios por el don concedido a nosotros por tantas oraciones. El apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Corinto. Yo siempre cuando hablo con algunos hermanos, siempre estoy pidiendo oración. Ore por mí. Ore por mi familia, ore por la iglesia. Como pastores somos personas de carne y hueso. Así que ore por mí para que podamos seguir trabajando con esa misma intensidad y pasión al Señor. Así que la iglesia debe orar, debe mandar y debe orar. Y tercero, debe dar. Mire lo que dice Filipenses capítulo 4, versos 14 y 16. Dice, sin embargo, y si el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia en Filipos, le dice, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando yo fui a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en las cuestiones de dar y de recibir, sino solamente ustedes. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo les está agradeciendo a los filipenses. Incluso a Tesalónica, una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. ¿Se da cuenta? El apóstol Pablo está agradeciendo a la iglesia ahí en Filipos y a los tesalonicenses porque ellos le enviaron ofrendas para que él pudiera cubrir sus necesidades y él pudiera seguir haciendo el trabajo del Señor. Muchas veces esto contrarresta nuestra mentalidad como hispanos. Cuando el Evangelio llegó a Latinoamérica, no nos enseñaron bien. Porque nos enseñaron un Evangelio, pero no nos enseñaron el Evangelio completo. Que el Evangelio abarcaba todas las áreas de nuestra vida y también abarcaba la parte económica. Hay personas que no pueden darse cuenta o no valoran el trabajo pastoral de hombres y mujeres que están dedicados 100% al ministerio. Hay personas que hemos sido llamados a trabajar 100% en la obra de Dios. Yo no tengo un trabajo secular. Yo estoy dedicado 100% a la obra de Dios. Hay pastores que, a raíz de que sus iglesias son pequeñas, no pueden sostenerlos económicamente. Además que la iglesia también no ve la bendición de eso y lo ve como una carga o como algo que no debe ser. Los pastores, pobres pastores, tienen que estar trabajando y medio tiempo o una jornada completa de 40 horas semanales y entregar el resto del tiempo a su iglesia. Por eso es que usted va a ver esas iglesias que no crecen, que no pueden, el pastor trae un mensaje no muy preparado, el día sábado en la noche escribiendo un mensaje rápido, si trabajó de lunes a viernes en la fábrica. No nos enseñaron a valorar a nuestros ministros, a sostener a nuestros misioneros, a poder nosotros meternos la mano al bolsillo y decir, vamos allá, yo no puedo ir, pero tú vas, yo te apoyo. Nos enseñaron mal y hemos sido egoístas, hemos sido mezquinos con la obra de Dios.
Pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender la generosidad de este país. Si hay algo que yo me sorprendo cada día y que valoro y le agradezco al Señor y que he aprendido, porque muchas veces visto a los hispanos cómo critican la cultura americana. ¿Y sabe qué? Todas las culturas tienen cosas que quizás bajo nuestra perspectiva no nos gustan. Pero hay algo de los americanos que creo que yo he aprendido muchas cosas de los americanos. He aprendido organización de los americanos y he aprendido la generosidad de los americanos. Son gente generosa. Desde el principio, desde el inicio, gracias a los Estados Unidos, muchas regiones en el mundo han sido alcanzadas por el Evangelio. Personas que han salido y han sido sostenidas económicamente por el pueblo norteamericano para que ellos no se dediquen a nada más que a ser discípulos. Pueblo hispano, veamos la bendición de hacernos parte de las misiones a través de enviar, a través de orar y a través de dar. Como ministerio en español, somos parte de la Alianza Cristiana y Misionera. Así que cuando usted entrega lo que sea en la ofrenda, ¿sabe lo que usted está haciendo indirectamente? Usted está sosteniendo más de 700 misioneros internacionales en diferentes partes del mundo. Nosotros estamos siendo parte de ese movimiento. Así que quizás usted no puede ir, pero nosotros podemos apoyar a aquellos que han tomado el desafío de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Dios siga bendeciendo este país. Queremos que este país siga creciendo. Queremos que este país pueda seguir impactando al mundo. Si estamos viviendo en Estados Unidos, tenemos que amar a los Estados Unidos. Si usted odia a este país, usted no tiene nada que estar haciendo aquí en este país. Este país debemos amarlo y debemos tomar el ejemplo que nos ha dado a todo el mundo. Estados Unidos hoy en día se considera una potencia mundial, y no solamente en el sentido económico, sino también para mí es una potencia en el Evangelio. Hasta el día de hoy sigue con ese compromiso de enviar misioneros a todo el mundo. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor.